Bien, rector Fernando Montes, ¿cómo está? Bien, Buenos muchas días. gracias. Vamos a partir preguntando sobre su percepción de por qué cree usted que Chile es uno de los países más desiguales según el estándar del OCDE. Esto tiene una historia muy larga. Chile ha sido modelo en sus diversas etapas históricas, modelo de desarrollo, pero se ha desarrollado desigualmente. En el siglo XIX no hubo ningún país en América Latina y curiosamente ningún país en Europa tan estable como Chile. Organizaron la democracia, los partidos políticos. 10 años después de la independencia ya teníamos parlamento, teníamos partidos, sucesión de autoridades, un desarrollo político notable, pero absoluto descuido del desarrollo social. De modo que era una pequeña rosca que mandaba y ordenaba el país, y un país que marchaba bastante ordenadamente, pero la enorme mayoría de la población quedó fuera. Ujú, Esto lo estamos pagando hoy día. ujú. Todo el siglo XIX, el siglo XX fue una lucha por tratar de igualar, pero con un descuido del desarrollo económico. Porque si yo quiero igualar el país, tengo que mejorar cómo reparto el pan. Ujú. Terminó desgraciadamente con la experiencia del presidente Allende, después de la experiencia de Frei, del Frente Popular, que fueron experiencias que trataron de ser más sociales. Y vinieron con el régimen militar y nuevamente un desarrollo que descuida lo político, descuida lo social, puramente económico. Entonces estamos pagando el que es un país desequilibrado en sus raíces. O toma el crecimiento económico, o toma el crecimiento social reivindicativo, o un crecimiento político que genera una sociedad desigual. Y esto lo estamos pagando y hoy día el país no resiste más esta situación. Y en ese sentido, ¿qué importancia le atribuye a las reformas sociales que actualmente están en discusión? Claro, a mí me parece que son fundamentales y las reformas sociales tienen dos aspectos. Una son las reformas específicas y propiamente sociales y aquellas que generan las nuevas condiciones eh, que son desde la manera como se manejan los medios de comunicación, Ujú. cómo se trabaja la educación, etcétera, porque esas son las bases para que haya una sociedad más igualitaria. Hoy día somos dos países y tal como están las cosas, a mí me dicen que ir a la universidad es una manera de crear movilidad social, eso es cuento, porque hay universidades para una clase social y otras para otra. Ujú. Entonces, en lugar de generar movilidad, cristalizan una sociedad. Ujú. Y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos de la reforma a la educación en términos de poner atajo a la alta segregación y a la iniquidad social que Bueno, existe? eso es muy importante, tal como si la finalidad de la educación como tal, que es transmitir una cultura y eh, eso, yo diría la primera finalidad es que haya calidad en la educación. Sin embargo, como dije antes, la educación tiene una incidencia social, pero cuidado que la reforma de la educación se limite a la reforma social, porque tiene Mm, que no descuidar la reforma interna de la calidad de la educación. O sea, ujú, tenemos que hacerla que sea comprensiva, que sea abierta, que no genere diferencia social, pero ese es uno de los elementos. El elemento propiamente educacional es mejorar la calidad. Yo por eso lamento, por ejemplo, que a veces en la discusión universitaria se habla de fondos, de recursos, de gratuidad y ujú. muy poquito sobre la calidad de la educación. Correcto, en ese sentido, centrar la discusión en el tema, sobre todo de la gratuidad, vendría a ser Me parece parcial, ¿no? muy importante desde el punto de vista social, Ujú. muy importante. Y sin embargo, cuidado que no vaya a ser que los rectores estemos todos enfocados solo a eso, descuidando los contenidos de la educación, los métodos de la educación, etcétera. Ujú. Y más allá de estas condiciones que pasan por un plano más legislativo, más político, eh, según su experiencia, ¿cómo ha contribuido la universidad a disminuir la brecha social dentro de sus capacidades? ¿Cómo ha contribuido a em,
digamos, hacer frente a la desigualdad y a la segregación? Con verdadera humildad, pero con profunda satisfacción. Yo puedo decir que esta universidad ha sabido unir los dos aspectos de los cuales yo hablaba antes. Es una universidad tal vez de las más integradoras del país, más que algunas tan valiosas como la misma Universidad de Chile. Nosotros tenemos gente de todas las clases sociales y en proporciones relativamente bien equilibradas. Tenemos un 80 y tantos % de colegios municipalizados y subvencionados, un poco menos de 20 de colegios particulares pagados y provenientes de todos los barrios. Y eso me parece muy interesante porque eso lo hemos logrado con otro elemento clave, muy buena acreditación, es decir, con calidad. Entonces, estamos respondiendo a esos dos llamados brutales de la sociedad chilena, calidad e integración. Y en eso yo me enorgullezco de lo que estamos haciendo como universidad. Y en términos más amplios, ¿cómo definiría usted el aporte que hace esta universidad a la sociedad chilena? Yo creo que además de lo que dije antes, desde el punto de vista de una conciencia social, de la integración y de la calidad, yo creo que hay algunos elementos que son clave y que hemos hecho un aporte real. Uno de ellos, en una sociedad donde se tiende a creer que el desarrollo es sinónimo de tener más dinero, o se tiende a pensar que la ciencia es tener más técnica. Hoy día la gente más consciente se da cuenta que el mero dinero no resuelve ni es señal de desarrollo. Yo puedo tener muy buenos indicadores económicos, si hay desigualdad va a haber rabia en la población. Nosotros somos una universidad que complementa muy bien toda esta línea más tecnológica que es necesaria, que hay que apoyarla, pero mucho más también los elementos humanistas y sociales. No basta tener dinero, hay que saber cómo se distribuye, quién decide, o sea, las decisiones políticas, las decisiones sociales, y creo que nosotros en eso hemos hecho una muy buena aportación. Y en ese sentido, desde que se comenzó a concebir el proyecto de esta universidad, desde que se comenzó a soñar, ¿estaba a la vista estos logros, estos desafíos? Yo creo que sí, porque la idea de la calidad la tenemos muy metida dentro de la universidad jesuita. La visión humanista también, y ciertamente la preocupación social, que es uno de nuestros sellos. De manera que desde un comienzo, yo al 6º año, cuando se nos da la autonomía ante el presidente Lagos, cuando celebrábamos esa fecha, yo insistí en que esta universidad tenía una vocación social y pública, que quería servir al país, servir a la gente más necesitada, y si ellos no podían entrar a la universidad, por lo menos los problemas sociales del país los teníamos que estudiar. Y esto era el primer diseño de la universidad. Yo recuerdo que el día que se inauguró esta universidad, a la primera hora de la mañana yo me fui al lugar más pobre de Santiago y pasé la mañana recorriendo una población que era verdaderamente terrible, conversando con la gente, y en mis adentros yo decía en ese tiempo, probablemente estos muchachos que estoy viendo, estos niños, no van a poder entrar a mi universidad, pero ante Dios me comprometo que sus problemas, esta injusticia que se comete con ellos, entre en nuestra universidad para que nosotros podamos estudiarla. Me da alegría saber cómo ha desarrollado el país, cosa que a veces no lo decimos, pero hoy día muchachos de esa población pueden entrar a nuestra universidad. Mire, recientemente se anunció por parte del gobierno que se otorgaría 50% de gratuidad para los alumnos más vulnerables. Y esto considerando también a universidades llamadas privadas y también bajo ciertos estándares y exigencias de calidad. Usted que ha sido un actor activo en esta discusión, ¿cómo en principio evalúa este anuncio? Primero que nada, yo creo que es un progreso.
y lo evalúo así. Segundo, varias personas me han llamado diciendo que esto es muy importante, es un éxito para la universidad. Yo he insistido que la lucha que yo he llevado no ha sido en beneficio de nuestra institución. Me interesa, hay un criterio de justicia hacia la gente más necesitada. Si hay muchachos del primer quintil que van a quedar fuera porque hay muchachos del tercer quintil, o sea, del 60%, un poquito más alto, a mí me duele mucho esos que quedan fuera si tienen condiciones. Entonces yo he insistido, esa fue mi primera visión, cuidado con dejar fuera gente capacitada y que lo necesita más. Obviamente que creo que aquí hay un adelanto y sin embargo sigo con muchas preguntas y algunas quejas. O sea, a mí me dicen muy bien, el 50% de más escasos recursos me parece mejor, prefiero eso que un grupo más reducido. Sin embargo, me vuelven a decir el Consejo de Rectores y universidades que cumplan ciertos requisitos. Yo digo, estoy de acuerdo que se pongan esos requisitos, pero ¿por qué no le ponen esos mismos requisitos a las universidades del CRUCH? Correcto. Hay universidades que no tienen la misma acreditación que están exigiendo las otras. Correcto. Entonces, seamos coherentes porque si no podemos generar problemas mayores que los que solucionamos. Y hay otro problema más delicado, ya eso es institucional. El gobierno, si es que nos diera la gratuidad el año próximo, va a fijar nuestros aranceles. ¿Cuánto nos va a dar? Yo espero que haya cordura y espeso, confío en la autoridad, que va a ver cuánto cuesta realmente tener una buena universidad. Las universidades del Consejo de Rectores reciben un aporte directo, más los aranceles. A mí no me pueden dar solo aranceles y hacerme competir con universidades que además reciben millones de dólares de aporte directo. Correcto. El Estado va a tener que mirar el conjunto porque si no sería mortal para nosotros. Correcto, correcto. Por tanto, hay una serie de aspectos que afinar ahí respecto hay muchos a aspectos que propuesta. se me precisen con toda claridad. Yo soy el primero, por ejemplo, ponen la idea de la participación. Yo soy absolutamente partidario a que reflexionemos y mejoremos los niveles de participación, pero a la vez yo tengo que ser capaz de poner ciertos límites. Una cosa evidente, puede haber participación de todos los estudiantes de la Universidad de Chile, pero ellos no pueden decidir que la Chile pase a ser universidad privada. O sea, algunos límites tienen. No puede ser que ellos sean los dueños y señores y en todo proyecto tiene que ser así. Entonces hay que precisar muy bien de qué estamos hablando. Correcto, correcto. Ahora, en ese sentido, usted también ha sido crítico a la definición que se le da en términos generales a las universidades privadas. Usted ha defendido más bien el carácter público de algunas universidades y particularmente del Alberto Hurtado. ¿Podría explicar eso? A menudo en Chile hay cierta imprecisión del lenguaje que no estaba cuando yo era estudiante. Antes se hablaba de colegios fiscales y eso es claro, que es propiedad del Estado. Yo creo que lo público se puede definir por quién es el dueño o a quién sirve. Por ejemplo, la locomoción. Todos entendemos locomoción pública y la locomoción privada, los autos que llevan a un señor de un lugar a otro. La locomoción pública, el Transantiago, las micro, nos interesa menos quién es el dueño. Lo que pedimos es que se preste un servicio de primera calidad al público. Si yo tengo un parque y soy el dueño, pero abro las puertas y digo, entre el que quiere ese parque es público. Entonces, es desde dónde se define lo público. A mí me interesa menos quién es el dueño y más que se preste un real servicio, sobre todo a los más pobres, de calidad. Correcto. Y en este sentido, yo creo que toda educación tiene un carácter público, no fiscal, pero público. Y esto hay que definirlo muy bien, porque lo público, por ejemplo, un movimiento estudiantil que está en las calles, que pide justicia para el país, ¿es privado o es público? Todo el mundo va a decir que es público. No es una cosa privada que está dentro de la casa, está en la calle. Y sin embargo no es estatal. Por eso que hay que tener mucho cuidado cómo se define.
Y esto tiene consecuencias porque algunos defienden la educación privada para que el Estado no se meta Ajá. y quitarle atribuciones al Estado. Yo, por el contrario, yo creo que el Estado en esta universidad tiene algo que decir, tiene obligación de velar para que haya calidad, para que yo no engañe a los estudiantes. Entonces, cuando defiendo la idea pública es porque defiendo, por un lado, el buen servicio a la sociedad, preocupación por la sociedad, y a la vez que el Estado tiene obligación de verdaderamente preocuparse y exigirme y controlarme, sabiamente, pero controlar, para que Ajá. no haya un desorden. Correcto, correcto. Ahora, el hecho de que la Universidad Alberto Hurtado tenga una inspiración, una dependencia de la orden jesuita, también se marca una distinción. Marca cosas que son interesantes. Por ejemplo, nosotros formamos parte de una red de más de 200 universidades en el mundo. Ujú. Segundo, tenemos una tradición, muchos siglos, y un estilo. Todas esas cosas, nosotros aquí en Chile no somos tradicionales, pero en muchos aspectos somos mucho más tradicionales que otros. Ujú. Correcto, correcto. Ahora, y lo que ha sido su trayectoria como rector de esta universidad, ¿cuál considera que han sido sus principales éxitos y sus principales dificultades en su gestión? Bueno, yo creo que la universidad, yo no me atrevo a decir que son éxitos míos. Yo creo que ha Ajá. sido realmente que hemos logrado formar un equipo y la gente ha sido extremadamente comprometida con el proyecto. Yo en eso sí creo que he insistido mucho que un rector de universidad, más que un gestor de como un empresario, un gerente, Ujú. es una persona que debería inspirar el alma de la universidad para que la gente se identifique con eso. Y es bien interesante, esta pequeña universidad ha logrado un cierto prestigio. Los comentarios que ha dicho el rector de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, reconocen que aquí hay un cierto sello de calidad y un sello social. Ujú. Y eso creo que es una enorme ventaja. Obviamente que problemas, y para mí muy doloroso, es en una sociedad tan convulsionada, precisamente porque estamos en los temas sociales, en los temas humanistas, y Ujú. porque somos abiertos, a menudo llegan muchachos que desde sus colegios han estado habituados a la toma y a cosas, y no es fácil tener un diálogo donde pudiéramos ser verdaderamente socios frente a la sociedad, Ujú. proponer juntos un proyecto. Muy a menudo los muchachos introyectan en la universidad los problemas que viven en la sociedad, problemas de tomas, de paro, y es Sí. difícil tratarlos. Y en ese sentido, ya a nivel interno, eso vendría a ser uno de los principales desafíos, ¿no? Yo creo, Establecer ese diálogo, yo, yo, esos yo acuerdos. creo, pero es difícil una universidad chica generar cultura. Si todo el movimiento estudiantil va por un lado, es muy difícil Ujú. hacer una mutación, pero hay que intentarlo. Yo creo que ese podría ser uno de nuestros grandes aportes. Y que me recuerda que al inicio de la universidad hubo dos comisiones, una de educación general y otra de educación superior. Fuimos de las poquísimas instituciones en que fueron invitados a formar parte de la comisión el rector y el presidente de la federación. Y tal vez éramos la única universidad que teníamos un frente común frente a los problemas del país. Y Ajá. eso yo lo sueño, que ojalá podamos tenerlo de nuevo. Sí. Y respecto, usted mencionó a la orientación humanista que tiene Mm. la universidad. Eh, ¿Por qué se optó por centrarse en disciplinas humanistas como, como norte, como definición de universidad? ¿Por qué es importante eh, la contribución del humanismo hoy en día frente a, de alguna forma, el imperio de la técnica y de las nuevas tecnologías también? Tal vez te voy a dar una respuesta humanista. Basta leer la literatura contemporánea, por ejemplo, leer el último premio Nobel Modiano, los dos Ujú. premios Nobel chinos, Moyan y Yao Xinyan, el premio Nobel de Sudáfrica, uno ve por todos lados.
cuánta soledad en medio de una sociedad llena de progreso, destrucción de la familia, aumento del suicidio. Es como para hacer pensar por dentro los problemas. En esta sociedad chilena, cuando a mí me han dado los indicadores notables de progreso económico, estamos a punto de dar al paso a ser país desarrollado, $25.000 per cápita, y la gente, como nunca, ha perdido las confianzas, no le cree a los políticos, hay una rabia metida en el alma. Uno ve que cualquier protesta termina con destrucción, y casi irracional. Eso es lo más interesante, pensar en una sociedad humanista, que sea capaz de mirar qué pasa con el ser humano. Neruda, cuando vio los progresos de Machu Picchu, en esa preciosa poesía del canto general, dice: el aire en el aire y el hombre, ¿dónde estaba? Entonces, creo que nosotros, si queremos hacer una contribución realmente valiosa al país, dado que en todas las universidades se insiste mucho hoy día en el profesionalismo o la investigación tecnológica, es decir, también en Chile hace falta alguien que piense la sociedad, que piense la política, etcétera, porque el país moderno requiere nuevas relaciones. Ahora, usted, bueno, menciona la crisis de confianza, ¿no? Y lateralmente la crisis que se ha derivado por una relación perversa entre dinero y política, que han derivado en casos de corrupción. ¿Cuál es su parecer sobre el origen de este fenómeno que estamos viviendo, y cuál es también la salida que ve a esta crisis, que ha derivado en reacciones entendibles, también muy furiosas, pero donde es difícil ver también una salida a eso? Mira, esto yo ya lo he dicho muchas veces antes, y no creo ser genial porque esto está repetido. Muy interesante la última encíclica del Papa sobre la ecología, en que habla de la ecología integral, el bienestar general de la naturaleza y del ser humano, de los animales, una convivencia sana. Nosotros hemos tenido desde los años 60, caída de la Guerra Fría, una cultura globalizada centrada en lo económico y en el progreso técnico. Y esto ha generado un individualismo brutal. Yo tengo que ganar o ganar, triunfar o triunfar. Y el gran triunfo es tener más plata para poder comprar lo que yo quiera. Con un tremendo egoísmo, una tremenda soledad y una tremenda competencia, competitividad. Y eso a la larga trae muchos problemas, competitividad brutal, nos estamos mordiendo unos a otros. Creer que la felicidad es tener más y más, entonces de chachar y botar cosas. Y eso, desgraciadamente, a mí me tiene preocupado. En la cultura moderna y en el nuevo paradigma educativo, solo se habla de los derechos del niño. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué es lo que tiene que darme a mí la sociedad? Y si no, me tomo la calle, y nadie le pregunta: ¿y qué vas a aportar tú a tu sociedad? O sea, los deberes. Yo he dicho hace pocos días que iba en el metro, iba sentado un niño de unos 7 años, tiene derecho a ir sentado, es un ser humano, pagó boleto y iba con su madre, pero yo, que soy un viejo, iba a su lado. Si hubiera sido bien educado, ese niño hubiera dicho: renuncio a mi derecho, siéntese, señor. En este país, desgraciadamente, yo ahora voy a la Cámara de Diputados y todos los derechos. Me recuerda al presidente Kennedy, que al comenzar su mandato dijo: hasta ahora todos piden qué me tiene que dar el país a mí, el gran desafío que puedo hacer yo por mi país. Y ojalá que esta universidad forme gente que piense antes que en sí mismo en los demás. Y esto es contracultural hoy día. En ese sentido, no es solo, por tanto, un problema de resolución legislativa a estos problemas que hay respecto a los aspectos éticos en cuestionamiento. Es una cosa muy honda, enseñada en la mesa de la familia, cuando uno le pide al niño:
déjele algo a su hermano menor, no se lo coma todo usted. Eh, Es, eh, es una cosa impresionante porque es algo cultural que tiene que estar enraizado. Por ejemplo, cuando unos papás aconsejan a su hijo para elegir una carrera, hoy día el 90% de los papás elige la universidad más prestigiosa, donde vas a tener una carrera donde vas a ganar más plata y vas a tener más seguridad. Y no le pregunta, ¿cuál es tu vocación profunda? ¿Dónde puedes servir más? ¿Qué te va a hacer más feliz profundamente y no? Pero la mayoría de los papás presionan y por eso se da hoy día en todas las universidades suicidios por muchachos que fracasan y no se atreven a contarle a sus padres lo que le pasó. Hay una novela feroz francesa de un médico que no fue jamás médico, mató a su mujer, a sus hijos, a sus padres, porque los papás lo obligaron a estudiar medicina y a triunfar y fracasó en el segundo año. Y no se atrevió a contarles nada, vivió 18 años mintiendo. Esto es un caso real. Jean-Claude Roman está hoy día preso en Francia por un hecho que sucedió en 1993, fruto de la sociedad hoy día. Triunfa, triunfa, triunfa y cuando no triunfa se destruye. Claro, ese es el adversario de Manuel Carrera. Así es. Que es muy paradigmático. Es una cosa impresionante y eso ha acontecido en esta universidad, en la Portal, y yo he hablado con los rectores, en casi todas las universidades chilenas ha habido casos parecidos. O sea, en casi todas las universidades en Chile hay un impostor de alguna forma, o alguien que ha sido empujado a una impostura. Lo presionamos a que tenga éxito, y el día que fracasa no se atreve a contarle a sus padres y no se atreve a... Entonces vive la mentira, entonces se desespera. Sí. Entonces, ¿cómo enseñarle? Mira, sé primero tú mismo, tú tienes una vocación. Si te fue mal en un estudio, no se destruye la vida. Aprende de eso para algo mejor. Pero es la cultura hoy día, tú tienes que ganar o ganar. Y eso te destruye la familia, no hay familia que resista una cosa así. Sí. Bueno, rector, lo último que quería preguntarle es, ¿qué lo anima a usted a seguir haciendo lo que hace, no? De alguna forma también engloba lo que yo no sé si expresado, pero a nivel más personal le pregunto. Yo no sé si ya me anima, yo lo único que pido es que salir de acá porque ya estoy muy viejo. Creo que hay otros que lo tienen que hacer mejor y lo he solicitado ardientemente, espero terminar pronto. Mientras esté aquí, bueno, por fidelidad a mi vocación, a Jesucristo, creo que algo bien uno puede hacer. Uno tiene amasada una buena cantidad de experiencia, tiene muchos contactos, pero la vida es inexorable y es razonable que uno ceda del paso. Bueno, muchas gracias, rector.